ya que es un día bastante calurosito, pero Dios es bueno al darnos la oportunidad de vernos, ya que quizá muchos tenían planes para hoy y tristemente hoy están dando cuentas al Creador. Yo te voy a pedir, hermano, que abras tu Biblia en el libro del profeta Isaías. Es un libro maravilloso que nos enseña grandes cosas. Ahí el profeta Isaías, hermano, fue uno de los hombres que más usó Dios para hacer volver a su pueblo de su mal camino, junto con Jeremías. Y ahí hay un mensaje que queremos compartir. No sé cuántos se recuerdan de lo que aprendimos el martes y de los 5 pasos que nos mencionó nuestro hermano Modesto. A 3 de ellos ya les habíamos dado enseñanza de lo que se debería de hacer, de la forma de realizarlos, pero hoy nos falta, vamos a enfocarnos en lo que es en el ayuno y después vamos a ver lo que es la oración, también la forma de orar, porque a veces lo hacemos de forma religiosa y el Dios que tenemos no es un Dios de religión, es un Dios real, que es lo que busca a personas reales también. Entonces hoy vamos a ver el otro paso. Le digo, ya nosotros nos hemos estudiado los otros 3 pasos que dio el hermano, ya los le había compartido, y le digo, yo no le dije al hermano, mire, quiero que hable de esto, hable de aquello, y gracias a Dios que el mismo Espíritu le puso a hablar acerca del crecimiento en la obra, y eso fue maravilloso. Yo aprendí mucho, le digo, y me dio la idea de que enseñara acerca del ayuno, hermano, porque el ayuno es parte de la iglesia cristiana, es algo que no lo establecimos nosotros. Jesús dijo, llegará el día en que vosotros ayunaréis. O sea, es algo que lleva la vida cristiana, y como a veces falta conocimiento, el ser humano lo hace de una forma religiosa, de una forma meramente litúrgica, que ya lo hace nada más por ritual, para que digan que vamos a ayunar, o que estoy ayunando, o es una forma de aparentar que realmente soy una persona espiritual. Pero recordemos, delante de Dios, tú y yo estamos desnudos. No hay nada que podamos esconder, no hay nada que podamos aparentar. Aquí los demás nos pueden ver como grandes hombres, como el hombre más espiritual, el hombre que ayuna, que ora, que hace grandes cosas, pero delante de Dios estamos desnudos. Yo voy a leer ahí en Isaías, para que sea Dios quien tome control. Padre bendito, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar en casa como tu pueblo. Hoy en esta mañana, Señor, yo tu siervo, voy a hablar tu palabra. Te ruego que sea tu Espíritu Santo utilizando este cuerpo, que hables a través de mis labios, que mi lengua sea un instrumento para dar vida a tu pueblo, y que solo hable aquello que tu pueblo necesita para crecer y dar el fruto que tú esperas de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero darle gracias a Dios también en esta mañana, hermanos, porque parecía que iba a ser una semana complicada. Dije, no veo posibilidad de cargar los carros en esta semana por lo que estaba pasando. Ya ven que hicieron un escándalo para quitar al patrón aquí, al que gobernaba el país. Hicieron un escándalo para ir, y había un poco de preocupación, pero Dios fue bueno. Gracias a Dios que ya el jueves, viernes y sábado todavía les mandamos un termo con 30 toneladas. Pudimos trabajar y dijimos, ya salió el sustento. Y Dios es bueno, dando la oportunidad que fuera 3 días, pudimos trabajar en el trabajo para el sustento, y todo salió bien. Un poco retocados, ahí si me ven un poquito retocadito por el sol, pero algún día ya vamos a estar en una oficina y ahí ya tranquilito. Entonces doy gracias a Dios porque nos dio esa capacidad de cargar 3 carros en esta semana y poder tener un poco de paz y tranquilidad. Ya tenemos ahí en Isaías 58, dice el profeta Isaías, o Dios le dice al profeta Isaías, porque es Dios o el Espíritu Santo hablando al profeta, y le da una ordenanza. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dice, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado.
He aquí que en el día de vuestro ayuno buscad vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá: heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Hasta ahí vamos a dejar ese pasaje de la palabra de Dios. Aquí vemos lo que Dios le está dando al pueblo de Israel. Primeramente le habla al profeta y le dice: clama a voz en cuello, haz de saber. Porque es algo inevitable, hermano, que Dios nunca hace nada sin que antes su pueblo lo sepa, sin que antes el ser humano tenga la oportunidad de reflexionar sobre su vida. Por eso siempre se les he dicho, hermanos, y continuamente lo vamos a hablar, y como dijo Pablo, para mí no va a ser algo difícil de estar recordando que nuestra responsabilidad, como dice la Escritura, es aprovechar bien el tiempo. Aprovechar el momento en el que Dios puede hablar a nuestra vida, meditar en lo que Dios quiere enseñarnos, hermano, porque cada mensaje que sale jamás va a volver vacío, porque así lo dice el profeta Isaías, que la palabra de Dios nunca vuelve vacío. Ella siempre va a producir el fruto. Quizás tú no estás receptivo, quizás tú eres una tierra estéril que no produce nada, pero eso no significa que no vaya a haber a alguien que vaya a escuchar la voz de Dios, que vaya a escuchar la palabra de Dios, y esa persona diga: ese soy yo, o ese que va a dar el fruto soy yo. Entonces es la importancia de que la voz del Señor siempre sea hablada, y es lo que Dios le está diciendo al profeta: tú clama a voz en cuello, no detengas. Tú sigue hablando, o como le dice a través del profeta, creo que es a través del profeta Ezequiel, ahí en Ezequiel 2, Dios le dice al profeta Ezequiel: tú, hijo de hombre, oye mi palabra y dile a mi pueblo, escuchen o dejen de escuchar. O sea, yo no lo estoy leyendo en la Biblia, pero es lo que Dios le está diciendo al profeta Ezequiel: tú, hijo de hombre, escucha mi palabra. Ahí en Ezequiel 2, versículos 6 al 8, si quieren leer. Lo mismo dice Ezequiel 3, versículo 11, pero ahí vamos a leer nada más el 2. Hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras, con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy, y miré. Pero ¿qué es lo que Dios le dice al profeta? Que hable. Es nuestra misión hablarle al pueblo. No es obligar al pueblo, no decir al pueblo: tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Es enseñarle al pueblo lo que Dios quiere que haga. Y es lo que Dios le dice aquí al profeta Isaías: tú clama a voz en cuello, no detengas, alza tu voz y dile a este pueblo, que era un pueblo, hermano, religioso, que era un pueblo que había oído
sentara y me dijera tal cosa, hermano, lo que Dios me dijera, yo lo haría. ¿Será una realidad eso? Hermano, hay evidencia que más de 1 millón de personas escucharon y vieron la gloria de Dios. Escucharon las maravillas que Dios hacía. Allá en el libro de Éxodo 19, si tú te das cuenta, ahí en el versículo 10, dice la Biblia que en una ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel o a Moisés: mira, Moisés, tú desciende y ve, prepara al pueblo y dile que hoy y mañana se preparen, porque yo al tercer día lo voy a visitar. Era un pueblo que Dios había sacado de Egipto de más de 1 millón de personas. Y Dios le dice a Moisés: ve y prepáralos, diles que hoy y mañana se preparen, que se vayan, hermano, porque a Dios le gusta que vengamos saciados, que vengamos bañados, que vengamos perfumados, que vengamos bien arreglados. Si andas trabajando, claro que no, pero cuando tienes tiempo como hoy domingo, ¿verdad?, que nos levantamos, tenemos toda la libertad. Hermano, uno tiene que venir presentable, aunque sea un poquito, ¿verdad? Y yo le digo al pueblo de Israel: mira, ve, dile que se bañen, que se preparen, porque yo al tercer día voy a descender. Y voy a ir y voy a hablar con ellos. Y dijo que Moisés fue y les dijo: miren, prepárense, no toquen mujer, hagan esto y aquello, porque Dios va a descender y se va a manifestar. Y así fue. Dice que al tercer día viene la gloria de Dios en lo que nosotros conocemos como el monte Sinaí o el monte de Dios. Y dice que, ¿qué sucedió? Ahí, hermano, leyendo ahí en el Éxodo 19, dice que cuando el pueblo de Dios salió, ¿qué pasó, hermano? Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que hagan sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás, terminó al pueblo alrededor de mí, tratado, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asediado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y todo al pueblo, lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Amén. Hasta ahí lo dejamos. El pueblo de Israel no tenía excusas para decir: no obedecemos a Dios. Y es lo que le digo, hay gente, incluyendo creyentes, que dicen: no, a mí si Dios me hablara, si yo pudiera ver a Dios, tener una visión de Él, yo obedecería. Hermano, es una mentira. Aquí más de 1 millón de personas, ellos oyeron y vieron la gloria de Dios. La voz de Dios se oía, dice, como voz tronante. Y eso era suficiente, hermano, para que el pueblo hubiera obedecido en totalidad a Dios. Pero dice que lo que hizo la presencia de Dios en el pueblo fue infundir temor, pero no un temor que lo llevara a una entrega sincera a Dios, sino un temor que les duró un breve tiempo, porque dice que cuando ellos oyeron la voz de Dios, veían cómo el monte humeaba, cómo temblaba el sonido de los truenos, le dijeron a Moisés, ahí lo puede leer en Éxodo 20, un poquito más adelante: mira, Moisés, tú sube, el versículo 18, y habla con
con Dios. Habla tú con Dios y lo que Dios te diga, eso haremos. Porque tenemos miedo de que Dios nos vaya a matar, hermano. El pueblo sabía que ellos, en la condición que estaba, era una condición que Dios no podía ejecutar. Quizá cada uno acusado por su conciencia, como pasa a veces, hermano. Yo he oído a veces, no, es que aunque somos infieles. ¿A qué te suena eso? Cuando una persona dice, es que somos infieles, es que no soy digno. De verdad no somos dignos de estar delante de Dios, pero la gracia es buena. Entonces el pueblo sabía, dijeron, no, nosotros somos medios pecadores. Quizá robamos, quizá mentimos, quizá hacemos esto, hacemos aquello. Mejor tú ves, Moisés, si te mueres eres tú, no hay problema. Te buscamos y eso no ahí, pues te buscamos y te sustituimos pronto. Entonces dice que cuando ellos oyeron la voz de Dios, eso les infundió temor y le dijeron a Moisés, sube tú, y lo que Dios te diga, eso haremos. Y Moisés dijo, no se preocupen, yo voy a ir, y eso le agradó a Dios. Ahí lo puede ver en Éxodo 20, versículos 18 y 19. Eso le agradó a Dios, y dice la Biblia que ese temor que aquellos hombres tuvieron de haber oído la voz de Dios les sirvió para caminar 40 días obedeciendo a Dios. Entonces, si alguien dice, hermano, yo si oyera la voz de Dios, yo sería fiel a Dios, hermano, es una mentira. Nadie de los seres humanos, por muy buenos deseos que tengamos y queramos obedecer a Dios, aunque oigamos la voz de Dios claramente, veamos que Dios se manifiesta de una manera espectacular, nadie tiene la capacidad de obedecer a Dios a menos de que nazca en su corazón. Porque este pueblo ya no tenía excusa, ellos oyeron la voz de Dios, vieron cómo la gloria de Dios se manifestaba. Y dice ahí en Éxodo 32, versículo 2, que después de 40 días de que Dios había manifestado su gloria, se había manifestado al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Inmediatamente hicieron todo lo que Dios les había prohibido. Dios les dijo, no te harás imagen de ninguna cosa creada, de nada que hay en los cielos, ni nada que hay en la tierra. No tendrás dioses ajenos aparte de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Fue lo primero que Dios le dijo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Era un pueblo que había oído la voz de Dios, que había visto la gloria de Dios. Y dice ahí en Éxodo 32, versículos 1 y 2, que inmediatamente después de que Moisés ascendió donde estaba Dios, a hablar con él, a recibir las enseñanzas de Dios, el pueblo empezaron a decir, no, ese Moisés yo creo que ya Dios lo mató. Yo creo que ya se murió, voy a saber lo que ha pasado con él. Así dice su Biblia, me estoy equivocando. Viendo el pueblo que Moisés trataba de descender del monte, se acercaron a Aarón entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, Aarón, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Amén, hasta ahí lo dejamos. ¿Cuánto les duró ese temor o esa obediencia a Dios? 40 días. 40 días. Entonces si alguien dice, no, yo sí oigo y veo la gloria de Dios, hermano, ahora sí, hermano, eso es una mentira. Eso es una mentira, y por eso Dios le estaba hablando de ese pueblo que había visto la gloria de Dios, que había visto la presencia de Dios, que había oído la voz de Dios. Ahora les está hablando a través de Isaías y les dice, ustedes hacen grandes sacrificios, ustedes hacen grandes liturgias, hacen grandes ayunos. Y por eso le dice el profeta, tú ve y háblales a este pueblo que dice, ayunamos y no nos escuchaste. Nos humillamos o humillamos nuestra alma y no te diste por enterado. Y no era que Dios no nos escuchara, no era que Dios no viera los esfuerzos humanos que estaban haciendo. Porque Dios les dice a través del profeta Isaías. Porque ellos decían, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, y eso es lo que les contesta Dios, he aquí en el día de vuestro ayuno, ¿qué es lo que busca el pueblo? Cuando una persona ayuna, por lo general, ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que busca? Hermano,
está bien. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuántos tiempos tienes que no ayunas? A menos que estés en una batalla, acabo de ayunar ayer porque estaba ayunando por mi hijo, por mi hija que anda en las drogas, o por este problema de salud que tengo, o por esta situación financiera en la que estoy. Pero no ayunas para buscar a Dios. Que ese debería ser el ayuno que deberíamos hacer, que tú digas, bueno, hoy voy a sacrificar mi cuerpo, o voy a poner mi cuerpo en ayuno de no alimentar mi cuerpo por 12 o 24 horas. Yo no sé por cuánto tiempo lo puedas hacer o lo quieras hacer, pero no lo voy a hacer para que Dios me haga este favorcito. Sino el ayuno debe ser ¿qué? El que tú decidas ese día consagrarlo para buscar a Dios. ¿Y quiero buscar a Dios? Ponerte a orar, meterte a tu cuarto, ahí en tu aposento, como digo el Señor, cerrando tu puerta, deja tu teléfono a un lado, ponte a orar, a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra y a pedirle a Dios que te revele los secretos que Él tiene para el que quieres conocer. Trazar un tiempo de calidad, en otras palabras, entre tú y Dios. Que tú le digas, Señor, no quiero oír nada, simplemente quiero conocerte, que tu sacrificio, como lo quieras llamar, o tu esfuerzo humano que estás haciendo, no sea para pedirle un favor o hacerle manita de puerco, como lo he dicho otras veces, a Dios para que me conceda este deseo, sino para conocerle. Porque el pueblo de Israel, ellos dicen algunas escrituras que ellos ayunaban, los fariseos especialmente, 2 veces por semana. Y eso cualquiera dice, wow, qué espirituales. Ayunan, dan diezmos, son fieles. ¿De qué más puede pedir Dios? Pero ¿de qué dijo Dios? Eso lo hacían solamente por pretexto. Entonces el ayuno que Dios quiere no es ese que hacían los israelitas que habían oído la voz de Dios, que lo hacían meramente por liturgia o por rituales o para presionar a Dios, porque Dios les dice, ustedes ayunan, dice, para vuestro propio gusto o para nuestro propio beneficio. No ayunamos para buscar a Dios. Y luego le sigue diciendo, y oprimís a todos los trabajadores. O sea, ayunaban para sacar provecho, pero con otra mano, ¿qué hacían? Oprimían al otro. Luego dice, oprimís, ¿dónde vamos leyendo, hermano? Aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño continuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aleluya. O sea, ese ayuno no se escuchaba. ¿Por qué? Porque lo hacían solamente para sacar provecho, para oprimir al otro, para golpear al otro. Y luego dice, está el ayuno, no le dice Dios, está el ayuno que yo escogí. ¿Y cuál era el ayuno que yo se había puesto? Que inclinaba su cabeza, dice Dios, como el junco. El junco es ese que lo mueve el viento. Esa plantita que está en los arroyos, ¿verdad? A todos lados, si da viento para allá, para allá sobre, así los fariseos, que se movían solamente, inclinaban su rostro, hacían silicio para que todos le dijeran, ah, mira el hermanito, ya lo viste como ayuno, ya lo viste como es de espiritual, ya lo viste. Entonces eso lo hacían los fariseos, y muchas veces en la iglesia lo hacen. Dicen, aquí le dice Dios, está el ayuno que yo escogí, que de día abre mi nombre su alma, que incline su cabeza como junco y en la cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno día agradable a Jehová? ¿Llamarás este ayuno? Porque te dicen, lo ayunaban ¿para qué? Para contiendas y debates. Muchas veces, ¿para qué ayunan los seres humanos? Para que nos vean que somos espirituales. Incluso yo he oído personas que dicen, hermano, es que debemos de ayunar. Yo ayuno 3 veces, o yo ayuno cada semana. ¿Para qué lo hacen? Para evidenciar que a lo mejor el otro hermano no lo hace. Porque a lo mejor el otro hermano tiene un problema de salud, tiene un problema en su trabajo, hermano, porque vemos personas que si trabajamos rudo, no puedes ayunar. ¿Te imaginas a alguien que ande trabajando, por ejemplo, cuando yo cargo un carro, que subimos 23 toneladas a lo menos que echamos a un carro? ¿Crees que vas a aguantar estar ayunando? ¿Vas a tener el tiempo para estar orando en ese montón de gente que traemos trabajando? No hay. Entonces, si una persona tiene actividades así, algunos trabajan toda la semana, no tienen ese tiempo, pero algunos que tenemos el tiempo
para ayudar no puede decir, no, es que yo sí ayuno, hermano. Es que yo sí soy espiritual, hermano. Si usted viene, yo ayuno 3 o 4 veces a la semana. ¿Qué es lo que voy a ocasionar? Que el hermano que no lo puede hacer por salud o por trabajo se sienta mal. Y es lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ellos ayunaban para el que no podía hacerlo. Se sintieron mal, se sintiera ofendido, se sintiera señalado. Por eso dice, hasta que apartes ese dedo señalador. Y ese es lo que Dios está recalcando al pueblo de Israel. Es que Dios no está en contra de que ayunemos, de que busquemos su rostro, de que busquemos su presencia. Lo que está en contra de Dios, que lo hagamos como lo hacen los judíos, para elogiarse a ellos mismos, para exaltarse a ellos mismos, no para buscar a Dios. Y ese es el problema que actualmente muchas iglesias o muchos cristianos tenemos, que ayunamos solamente cuando sentimos que el agua nos está llegando al cuello. Oye, si voy a ayunar para que Chuchito me eche la mano. Papito lindo, hoy te voy a ofrecer este ayuno para que tú saques a mi hijo de las drogas. No, busca ayunar y humillarte delante de Dios para que Dios tome control de tu vida. Que tú puedas conocer personalmente a Dios, que tu relación personal con Dios sea más íntima, más genuina, que sea una relación más, ¿cómo le dije? Pudiera decir, más dura, más fuerte, que nada los pueda separar. No para, como dice el Señor, no para herir, no para debatir, no para ver si eres más espiritual, o no para aparentar una apariencia que no va con la apariencia de Dios. Entonces, eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Luego le dice en el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. O sea, todo lo que sea impiedad, desatarlo, dejarlo a un lado, soltar las cargas de opresión. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: dejar en libertad a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. No es que apartas, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Eso es lo que Dios estaba demandando al pueblo de Israel. Que compartas tu pan con el hambriento, que desates todas las ligaduras, todas las cadenas de opresión que tengas sobre los demás, que partas tu pan con el hambriento, que al forastero le des posada. Es lo que Dios está diciendo. No es que apartes tu pan con el hambriento, que al pobre y errante desalbergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. Cuando veas al desnudo lo cubras, luego dice, y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano, porque eso es muy común, hermano, entre los seres humanos. Y a veces decimos, si no es problema tuyo, no te metas, o si no es problema mío, no me meto. Pero recordemos aquí, y ahorita lo dijo Sara hace ratito, aquí todos somos un ejército. La Biblia nos dice que somos un pueblo, somos miembros los unos de los otros, y si un miembro se duele, todos nos dolemos. Dice, llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan. ¿Por qué? Porque somos un pueblo, somos una unión de seres humanos que tenemos que jalar para el mismo lado. Entonces dice aquí el Dios al pueblo de Israel: no le dé la espalda a tu hermano. O sea, que no te hagas que, ay, es que si no es, ese es el problema de la hermanita, ese es el problema del hermanito. Allá él, ya sabes, a lo mejor hasta anda en pecado. ¿Y qué tal si es una batalla que el enemigo ha puesto en su vida? Pues no lo sabemos. Y uno, como se siente bien el ramo espiritual acá del hermanito: no, hermano, es que yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí leo la Biblia, yo sí estoy fuerte. Pues claro, porque estás fuerte. Dale la mano al débil, dice el apóstol Pablo. Da la mano al débil, pero no para combatir, o no para estar viendo a ver quién es más espiritual, sino para ayudarlo, para levantarlo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: que no le dé la espalda, que no te hagas al inocente, que no te digo, no te das cuenta de lo que tu pueblo o tu hermano está pasando. Porque muchas veces lo que hacemos, no, allá él y sus problemas, allá él y sus necesidades, allá él que vea cómo sale de su bronca. Y es lo que le dice el pueblo de Israel: que no le des la espalda a tu hermano. Y dice, ¿cómo le dice? Entonces dice el versículo 8: nacerá, cuando ya hagas todo eso que el Señor está diciendo,
que sueltes las ligaduras, que recojas al pobre, al desnudo lo cubras, que tengas compasión del necesitado, que no dejes a tu hermano en el problema solo. Dice, entonces, ¿qué va a suceder? Y no, a veces no va a haber necesidad de que ayunes, no va a haber necesidad de que ores. ¿Sabes por qué? Porque estás haciendo lo que papá ha ordenado. Entonces dice el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahí no va a haber necesidad de que tú le digas, Señor, es que afligí mi alma, Señor, es que soy justo, ayuno 3 veces a la semana, oro, doy diezmo, hago esto, hago aquello. Ahí no va a haber necesidad, porque dice, irá tu justicia delante de ti. Y como dijo el Señor, lo que tú haces en secreto, Él lo sabe. Aún no está la palabra en tu boca, y aquí Jehová ya la sabe. Ya sabe Dios que estás obedeciendo, que estás actuando y estás llevando a cabo todo lo que Él ordenó, sin necesidad de decirle, Señor, es que estoy ayunando, Señor, es que estoy haciendo esto. Por eso digo, no estamos en contra del ayuno, sino en contra de la forma que se han estado haciendo los ayunos dentro del cristianismo, que es una forma errática, que ayunamos solamente cuando sentimos problemas graves, pero no ayunamos para buscar a Dios. Ayunamos para que nos vean, para decirle a Dios, es que mira, Padre, voy a ayunar porque quiero que me escuches. Y Dios dice, ¿estás obedeciendo? ¿Estás llevando a cabo todos los lineamientos que yo establecí? Si los estás llevando, dice el Señor, entonces nacerá el sol de justicia, la salvación se dejará ver. Entonces dice el versículo 9, invocarás y te oirá Jehová. Cuando tú estés obedeciendo a Dios, estés aplicando estos pequeños rituales que Dios estableció, entonces nacerá el sol de justicia. Entonces dice el versículo 9, invocarás y Jehová. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quieres, si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Pero ¿cuándo vas a hacer eso? ¿Cuando ayunes? No, ¿verdad? Cuando entiendas primero los principios que Dios ha establecido y que entiendas que delante de Él no hay nada oculto. Dice, creo que se en la carta a los hebreos, si no mal me recuerdo, sé que no tiene por ahí, Hebreos 10, del versículo 19. Ahí el apóstol Pablo está haciendo una invitación de que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, limpio, sabiendo que tenemos una nueva entrada, que no es por sacrificios humanos, no es por rituales religiosos, sino es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, en Hebreos 10, versículo 19 al 23. Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, un gran sacerdote sobre casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Y luego dice, mantengamos firmes sin flotar. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Que si tenemos un gran sacerdote, que fue nuestro Señor Jesucristo, que traspasó los cielos, que nos dio un camino en el cual lo único que necesitamos no es llevar ni el cordero, ni el cabrito, ni nuestras buenas obras. Lo único que necesitamos llevar es, dice, un corazón sincero delante de Él. Que delante de Él tú y yo lleguemos tal como somos.
que le digas, papito lindo, tú sabes que no soy el mejor hombre, no soy la mejor mujer, que soy berrinchudo, soy enojoso, soy esto, pero me apego a tu gracia, a tu misericordia. Y que sea sincero delante de Él, hermano, que es lo que Dios va a probar. Porque el pueblo de Israel ese problema tenía, que era un pueblo hipócrita, que un pueblo que ayunaba, oraba, pero lo hacían para decir, ya te conozco. Yo no soy como él, yo no soy como ella, yo no soy como fulanito. Es que yo sí voy a la iglesia, es que yo sí oro, pero el problema no es que vayas a la iglesia, el problema no es que ores, el problema no es que ayunas, el problema es cómo está el corazón delante de Dios. Eso es lo que debemos de cuidar cada día, cómo está mi corazón delante de Dios. ¿Qué es lo que estoy atesorando dentro de mí? Porque hermanos, si traemos atesorado rencor, odio, avaricia y otras cosas, ¿crees que Dios le va a agradar? Y eso no quiere Dios. Entonces es lo que el pueblo de Israel no entendía, que ellos ayunaban y lo hacían solamente por una liturgia religiosa y para señalar a los demás. Entonces, si tú quieres ayunar, está bien, pero hazlo sabiendo que el ayuno no es para pedirle un favor a Dios. No es para decirle, Señor, mira, voy a ayunar porque quiero que saques a mi hijo de las drogas. Porque Dios lo va a hacer en el momento que tú empieces a tener una relación más íntima, más personal con Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y si no escatimó en dar su hijo en amor por ti en una cruz, ¿crees que no te dará poner todas las cosas que tú necesitas? Claro que lo va a hacer. Pero ¿por qué no lo hace Dios en ocasiones? Porque Él ve la forma en la que lo estamos haciendo. Que solamente queremos el favor de Dios. Solamente queremos que Dios esté ahí para cuando el agua nos llegue al cuello. Pero no lo queremos que sea nuestro compañero de vida. No lo queremos para cuando las cosas salen bien. ¿Por qué crees que la Biblia, y es un consejo que nos da el apóstol Pablo, decía, en el libro de las Gálatas, que no lo vamos a leer, si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye en su palabra. Hermano, y hoy en día, ¿cuántas veces invitamos a las personas a las cosas buenas, a los que nos están instruyendo en la palabra? Muy rara vez, ¿verdad? No vaya a ser, porque y así pasa con Dios. A Dios lo queremos solamente cuando las cosas están mal. Pero ¿qué cuando están las cosas bien? ¿Qué cuando las cosas están marchando, como dice por ahí, en viento en popa? Que todo fluye a nuestro favor. Ahí no ni nos acordamos de Dios. Ahí más nos acordamos. Alguno viene muy importante. No, que se nos olvida. Pero entonces, hoy en esta tarde lo que Dios quiere que aprendamos, que si queremos ayunar, no lo hagamos meramente religioso, lo hagamos sabiendo que es un tiempo donde tú y yo lo vamos a consagrar para estar en comunión con Dios. Donde lo único que va a haber va a ser este libro y orar a Dios. Luego vamos a tocar el tema de la oración, porque también a veces la oración lo hacemos rutinaria. Repetimos y repetimos y repetimos y recordamos, hermano, Dios no está solo. Dios no está solo, hermano. Es por demás que andemos diciéndole al Señor, haz esto, haz aquello. Señor, hermano, Dios escucha a primero. ¿Por qué crees que Jesús en una ocasión dijo, ustedes cuando oren, métanse en su aposento, cierren la puerta y vuestro Padre que está en los cielos, Él mirará en lo secreto y mirará en lo secreto? Y cuando estés orando, luego añade, no uséis de vanas repeticiones. Hermano, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando alguien me está diciendo algo, yo siempre digo que diga al grano lo que quiere decir. Porque a veces me hace una grande historia y me va a decir algo tan pequeño. Y a veces así, es que le ponemos tanto adorno para decir cualquier frase pequeña. Entonces yo digo a los niños cuando me están diciendo, mire esto, digo, dime directamente qué es. Y es más rápido, nos entendemos mejor y te puedo solucionar tu problema mejor. Porque si me le das vuelta y me le pones una historia y me la estás repitiendo, al último no entiendo todo porque mi mente es muy pequeña. Estoy con la capacidad muy corta de aprendizaje, entonces rápido llego a la orilla. Entonces así es Dios. No es que Dios no tenga la capacidad de oírnos, pero lo que pasa es que Dios está atento. Cada palabra que tú hablas, cada palabra que tú expresas, Dios la escucha. Sea buena o sea
Él escucha. Si son malas, Él dijo, de cada palabra ociosa que demos, vamos a dar cuentas. Allá te va a decir Dios, mira, te dije que hablaras salmos, cánticos espirituales, y hablaste puras incoherencias en tu vida. Cada palabra que tú hablas, Dios la está escuchando, no hay necesidad de vanas repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en esta tarde o en esta mañana? Que seamos ese pueblo de un corazón limpio. Que no estés ayunando, orando y haciendo sacrificios para que Dios te escuche, porque Él no lo va a hacer. Mientras tú y yo no estemos obedeciendo lo que Él dice. Si estamos atentos a su voz, hermanos, estamos aplicando lo que Él dice, no va a haber necesidad de que ayunes, no va a haber necesidad de que estés ahí, afligido, en cama de silicio, orando, clamando y haciendo todo para que Dios me escuche. Yo le he dicho, por más que hagamos, Dios no va a escuchar si no obedecemos a su palabra. Era el problema del pueblo de Israel, que ellos habían oído a Dios, que han visto la gloria de Dios, pero se apartaron, pero siguen haciendo los rituales y querían que Dios les escuchara. Se los iba a leer en otra versión, hermano, pero si eran muy brutas las palabras, dije, no vamos a salir ofendidos. Pero esa en otra versión, no tan duro. Pero dije, mejor así lo vamos a leer en la Reina Valera, que nos la dejaron más suavecito. Entonces, hoy les animo, hermanos, que así como el pueblo de Israel, tú y yo clamemos a Dios, pero con un corazón sincero. Que seamos honestos. Y no esperes, es que Dios me tiene que hablar a mí. Aquí está. ¿Quieres que Dios te hable? Lee este libro. Ahí está lo que tú y yo necesitamos para que Dios hable a nuestra vida. Ponte de pie, vamos a hablar. Padre bendito, Señor Dios, gracias te damos en esta mañana que nos da la oportunidad de estar en tu casa, Señor, como tu pueblo. Quizá, Padre, yo soy un torpe al hablar tu palabra. Quizá no soy muy expresivo, pero sé que tu Espíritu Santo va a dar más sabiduría a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Que podemos interpretar mejor, Padre, tu palabra, porque tu Espíritu Santo va a acomodar lo espiritual. Vamos a tener una claridad más exacta de lo que tú quieres decirnos a través de esta palabra y vas a traer más revelación a nuestra vida. Yo te ruego que esta palabra no vuelva vacía y haya producido en nosotros el querer como el hacer. Que cada uno, Padre, tome esa decisión de empezar a ser honesto delante de ti. Que sepamos con claridad que así como tú nos ves, también un día vamos a estar delante de ti y ahí vamos a dar cuentas. Por eso te pido, Señor, que nuestra sinceridad sea en el corazón hacia ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido por cada una de las necesidades que tu pueblo tiene, que tú las conoces a la perfección y que suplas todo aquello que necesitamos en el nombre de Jesús. También por mi hermano Leo, Señor, que tiene planes de viajar, Señor, te pido que seas tú con él abriendo puertas, abre su entendimiento, dale sabiduría y guárdalo en todo lo que tu siervo emprenda, para que pueda ser de bendición también para todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, en tus manos ponemos a tu siervo, para que tú lo lleves con bien y lo guardes de todo mal, Señor. Y si ese viaje no va a ser próspero, también estorba su salida, para que no salga, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ponemos a mi hermano que va a viajar hacia Estados Unidos, que en ese avión, Señor, en ese vuelo que él tiene planificado, seas tú glorificándote, Señor. Si los tiempos no son aceptables, también estorba su viaje, para que no salga y se quede aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. No se vayan, hermano,